Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Испанский по аудио». В этом уроке мы сначала прослушаем историю, затем разберем ее с переводом и завершим повторением встретившихся слов. Подпишитесь на нас, чтобы не пропустить новые выпуски. Mi primer maratón. Hace 3 meses tomé una decisión que cambiaría mi vida. Participar en mi primer maratón. Nunca antes había corrido una distancia tan larga, y la idea me parecía imposible. Sabía que un maratón tenía 42 kilómetros, lo cual me asustaba un poco. ¿Cómo iba a correr una distancia tan grande? Pero al mismo tiempo, sentía curiosidad y ganas de superarme a mí mismo. Quería saber hasta dónde podía llegar si me esforzaba lo suficiente. El primer día que salí a correr fue bastante duro. Me puse las zapatillas de deporte, un pantalón cómodo, y salí de casa decidido a correr al menos 5 kilómetros. Sin embargo, después del primer kilómetro, ya estaba muy cansado. Mi respiración era rápida y sentía que mis piernas pesaban como piedras. Pensé que tal vez no estaba hecho para correr largas distancias. Pero luego recordé que todo gran logro requiere esfuerzo y constancia. Así que decidí no rendirme y continuar entrenando. Durante las primeras semanas, solo corría distancias cortas, de 3 a 5 kilómetros. Cada vez que terminaba una sesión de entrenamiento, mis músculos estaban muy adoloridos, pero poco a poco empecé a notar mejoras. Podía correr más tiempo sin detenerme, y mi cuerpo se iba acostumbrando al esfuerzo. También descubrí que era muy importante tener una buena alimentación para mantenerme con energía. Empecé a comer más frutas, verduras y a beber mucha agua. Después de un mes, ya era capaz de correr 10 kilómetros sin parar. Fue un gran logro para mí. Sentí que, si seguía entrenando con dedicación, podría estar listo para el maratón. Cada semana, aumentaba un poco la distancia que corría, y mis piernas se volvían más fuertes. A veces, me despertaba muy temprano para correr antes de ir al trabajo. Otras veces, corría por la tarde, después de un largo día, pero nunca dejaba de entrenar, sin importar si estaba cansado o si hacía frío o llovía. Finalmente, después de 3 meses de entrenamiento, llegó el gran día. El maratón se celebraría en el centro de la ciudad, y miles de personas participarían.
La noche anterior apenas pude dormir. Estaba muy nervioso, pero también emocionado. Me desperté temprano. Me puse mi ropa de correr. Desayuné un plátano y un poco de avena. Y me dirigí al lugar de la carrera. Cuando llegué, vi a muchos otros corredores preparándose. Algunos estaban estirando, otros hablaban entre ellos, y algunos simplemente caminaban nerviosos de un lado a otro, como yo. El ambiente era increíble. Había música, gente animando desde las calles, y una energía positiva que me llenaba de motivación. Me coloqué en la línea de salida junto con los demás corredores. El disparo de salida sonó y empezamos a correr. Al principio, mantuve un ritmo suave. Sabía que si corría demasiado rápido al principio, me cansaría antes de tiempo. Durante los primeros 10 kilómetros, todo iba muy bien. El clima era perfecto, y las calles estaban llenas de personas animando a los corredores. Escuchaba sus aplausos y gritos de ánimo, lo que me daba fuerzas para seguir. Además, veía a otros corredores que parecían tan motivados como yo, lo que me hacía sentir que formaba parte de algo especial. Sin embargo, alrededor del kilómetro 20, empecé a sentir el cansancio. Mis piernas ya no se movían con tanta facilidad, y mi respiración se hacía más pesada. A pesar de esto, seguí adelante. Sabía que el maratón era una prueba no solo de resistencia física, sino también mental. Los kilómetros 30 y 40 fueron los más difíciles. Sentía que mis piernas no respondían y que cada paso era una batalla contra el cansancio. Pero entonces, algo increíble sucedió. Vi la meta a lo lejos. Estaba cansado, sí, pero la vista de la meta me dio una energía inesperada. Me llené de emoción, y aunque mis músculos dolían, encontré fuerzas para correr un poco más rápido. Sabía que ya faltaba muy poco. Cuando crucé la línea de meta, sentí una mezcla de emociones. Alegría, orgullo y, sobre todo, alivio. Había terminado mi primer maratón. Mis amigos y mi familia estaban allí, esperando con sonrisas y aplausos. Me felicitaron y me abrazaron. Y aunque estaba agotado, no podía dejar de sonreír. А сейчас мы прослушаем рассказ с переводом. Постарайтесь повторять каждое предложение за диктором. Mi primer maratón. Мой первый марафон.
Mi primer maratón. Hace 3 meses tomé una decisión que cambiaría mi vida. 3 месяца назад я принял решение, которое изменило мою жизнь. Hace 3 meses tomé una decisión que cambiaría mi vida. Participar en mi primer maratón. Участвовать в моем первом марафоне. Participar en mi primer maratón. Nunca antes había corrido una distancia tan larga. Никогда раньше я не пробегал такую длинную дистанцию. Nunca antes había corrido una distancia tan larga. Y la idea me parecía imposible. И эта идея казалась мне невозможной. Y la idea me parecía imposible. Sabía que un maratón tenía 42 kilómetros. Я знал, что марафон составляет 42 километра. Sabía que un maratón tenía 42 kilómetros. Lo cual me asustaba un poco. Что немного напугало меня. Lo cual me asustaba un poco. ¿Cómo iba a correr una distancia tan grande? Как я собирался пробежать такую огромную дистанцию? ¿Cómo iba a correr una distancia tan grande? Pero al mismo tiempo, sentía curiosidad y ganas de superarme a mí mismo. Но в то же время, я чувствовал любопытство и хотел превзойти самого себя. Pero al mismo tiempo, sentía curiosidad y ganas de superarme a mí mismo. Quería saber hasta dónde podía llegar si me esforzaba lo suficiente. Я хотел узнать, как далеко смогу зайти, если приложу достаточно усилий. Quería saber hasta dónde podía llegar si me esforzaba lo suficiente. El primer día que salí a correr fue bastante duro. Первый день, когда я вышел на пробежку, был довольно тяжелым. El primer día que salí a correr fue bastante duro. Me puse las zapatillas de deporte, un pantalón cómodo, Я надел кроссовки и удобные штаны. me puse las zapatillas de deporte, un pantalón cómodo, y salí de casa decidido a correr al menos 5 kilómetros. И вышел из дома, решив пробежать хотя бы 5 километров. Y salí de casa decidido a correr al menos 5 kilómetros. Sin embargo, después del primer kilómetro, ya estaba muy cansado. Однако после первого километра я уже сильно устал. Sin embargo, después del primer kilómetro, ya estaba muy cansado. Mi respiración era rápida y sentía que mis piernas pesaban como piedras. Дыхание участилось. Я чувствовал, что мои ноги были как камни. Mi respiración era rápida y sentía que mis piernas pesaban como piedras. Pensé que tal vez no estaba hecho para correr largas distancias.
Я подумал, что, возможно, я не создан для длительных забегов. Pensé que tal vez no estaba hecho para correr largas distancias. Pero luego recordé que todo gran logro requiere esfuerzo y constancia. Но затем вспомнил, что любое великое достижение требует усилий и постоянства. Pero luego recordé que todo gran logro requiere esfuerzo y constancia. Así que decidí no rendirme y continuar entrenando. Поэтому я решил не сдаваться и продолжить тренировки. Así que decidí no rendirme y continuar entrenando. Durante las primeras semanas, solo corría distancias cortas, de 3 a 5 kilómetros. В течение первых недель я бегал только короткие дистанции, от 3 до 5 километров. Durante las primeras semanas, solo corría distancias cortas, de 3 a 5 kilómetros. Cada vez que terminaba una sesión de entrenamiento, Каждый раз, когда я заканчивал тренировку, cada vez que terminaba una sesión de entrenamiento, mis músculos estaban muy adoloridos. мои мышцы сильно болели. Mis músculos estaban muy adoloridos. Pero poco a poco, empecé a notar mejoras. Но постепенно я начал замечать улучшения. Pero poco a poco, empecé a notar mejoras. Podía correr más tiempo sin detenerme. Я мог бегать дольше, не останавливаясь. Podía correr más tiempo sin detenerme. Y mi cuerpo se iba acostumbrando al esfuerzo. И мое тело привыкало к нагрузкам. Y mi cuerpo se iba acostumbrando al esfuerzo. También descubrí que era muy importante tener una buena alimentación para mantenerme con energía. Я также обнаружил, что очень важно правильно питаться, чтобы сохранять энергию. También descubrí que era muy importante tener una buena alimentación para mantenerme con energía. Empecé a comer más frutas, verduras y a beber mucha agua. Я начал есть больше фруктов, овощей и пить много воды. Empecé a comer más frutas, verduras y a beber mucha agua. Después de un mes, ya era capaz de correr 10 kilómetros sin parar. Через месяц я уже мог пробежать 10 километров без остановки. Después de un mes, ya era capaz de correr 10 kilómetros sin parar. Fue un gran logro para mí. Это было для меня большим достижением. Fue un gran logro para mí. Sentí que, si seguía entrenando con dedicación, Я почувствовал, что если буду продолжать тренироваться с отдачей, sentí que, si seguía entrenando con dedicación, podría estar listo para el maratón.
Я смогу подготовиться к марафону. Podría estar listo para el maratón. Cada semana aumentaba un poco la distancia que corría. Каждую неделю я увеличивал немного дистанцию, которую пробегал. Cada semana aumentaba un poco la distancia que corría. Y mis piernas se volvían más fuertes. И мои ноги становились сильнее. Y mis piernas se volvían más fuertes. A veces me despertaba muy temprano para correr antes de ir al trabajo. Иногда я вставал очень рано, чтобы побегать перед работой. A veces me despertaba muy temprano para correr antes de ir al trabajo. Otras veces corría por la tarde, después de un largo día. В другие дни я бегал вечером, после долгого рабочего дня. Otras veces corría por la tarde, después de un largo día. Pero nunca dejaba de entrenar. Sin importar si estaba cansado o si hacía frío o llovía. Но никогда не пропускал тренировку, независимо от того, был ли я уставшим или на улице было холодно или шел дождь. Pero nunca dejaba de entrenar. Sin importar si estaba cansado o si hacía frío o llovía. Finalmente, después de 3 meses de entrenamiento, llegó el gran día. Наконец, после 3 месяцев тренировок, настал великий день. Finalmente, después de 3 meses de entrenamiento, llegó el gran día. El maratón se celebraría en el centro de la ciudad y miles de personas participarían. Марафон должен был пройти в центре города, и тысячи людей собирались участвовать. El maratón se celebraría en el centro de la ciudad y miles de personas participarían. La noche anterior apenas pude dormir. Накануне ночью я почти не мог спать. La noche anterior apenas pude dormir. Estaba muy nervioso, pero también emocionado. Я был очень нервным, но также взволнованным. Estaba muy nervioso, pero también emocionado. Me desperté temprano. Me puse mi ropa de correr. Я проснулся рано, надел свою беговую одежду. Me desperté temprano. Me puse mi ropa de correr. Desayuné un plátano y un poco de avena. Y me dirigí al lugar de la carrera. На завтрак съел банан и овсянку и отправился к месту забега. Desayuné un plátano y un poco de avena. Y me dirigí al lugar de la carrera. Cuando llegué, vi a muchos otros corredores preparándose. Когда я прибыл, я увидел много других бегунов, готовящихся к забегу. Cuando llegué, vi a muchos otros corredores preparándose.
Algunos estaban estirando, otros hablaban entre ellos, Некоторые разминались, другие разговаривали между собой. algunos estaban estirando, otros hablaban entre ellos, y algunos simplemente caminaban nerviosos de un lado a otro, como yo. А некоторые просто нервно ходили туда-сюда, как и я. Y algunos simplemente caminaban nerviosos de un lado a otro, como yo. El ambiente era increíble. Атмосфера была невероятной. El ambiente era increíble. Había música, gente animando desde las calles. Была музыка, люди поддерживали участников с улиц. Había música, gente animando desde las calles. Y una energía positiva que me llenaba de motivación. И позитивная энергия наполняла меня мотивацией. Y una energía positiva que me llenaba de motivación. Me coloqué en la línea de salida junto con los demás corredores. Я встал на стартовую линию вместе с другими бегунами. Me coloqué en la línea de salida junto con los demás corredores. El disparo de salida sonó y empezamos a correr. Раздался стартовый выстрел, и мы начали бежать. El disparo de salida sonó y empezamos a correr. Al principio, mantuve un ritmo suave. Сначала я держал умеренный темп. Al principio, mantuve un ritmo suave. Sabía que si corría demasiado rápido al principio, me cansaría antes de tiempo. Я знал, что если начну слишком быстро, то устану раньше времени. Sabía que si corría demasiado rápido al principio, me cansaría antes de tiempo. Durante los primeros 10 kilómetros, todo iba muy bien. В первые 10 километров все шло отлично. Durante los primeros 10 kilómetros, todo iba muy bien. El clima era perfecto, y las calles estaban llenas de personas animando a los corredores. Погода была идеальной, и улицы были заполнены людьми, поддерживающими бегунов. El clima era perfecto, y las calles estaban llenas de personas animando a los corredores. Escuchaba sus aplausos y gritos de ánimo, lo que me daba fuerzas para seguir. Я слышал их аплодисменты и крики поддержки, которые придавали мне сил. Escuchaba sus aplausos y gritos de ánimo, lo que me daba fuerzas para seguir. Además, veía a otros corredores que parecían tan motivados como yo. Кроме того, я видел других бегунов, которые были так же мотивированы, как и я. Además, veía a otros corredores que parecían tan motivados como yo, lo que me hacía sentir que formaba parte de algo especial.
И это заставляло меня чувствовать, что я являюсь частью чего-то особенного. Lo que me hacía sentir que formaba parte de algo especial. Sin embargo, alrededor del kilómetro 20, empecé a sentir el cansancio. Однако около 20-го километра я начала ощущать усталость. Sin embargo, alrededor del kilómetro 20, empecé a sentir el cansancio. Mis piernas ya no se movían con tanta facilidad y mi respiración se hacía más pesada. Мои ноги больше не двигались так легко, и дыхание стало тяжелее. Mis piernas ya no se movían con tanta facilidad y mi respiración se hacía más pesada. A pesar de esto, seguí adelante. Несмотря на это, я продолжал идти вперед. A pesar de esto, seguí adelante. Sabía que el maratón era una prueba no solo de resistencia física, sino también mental. Я знал, что марафон — это испытание не только физической, но и ментальной выносливости. Sabía que el maratón era una prueba no solo de resistencia física, sino también mental. Los kilómetros 30 y 40 fueron los más difíciles. 30-й и 40-й километры были самыми трудными. Los kilómetros 30 y 40 fueron los más difíciles. Sentía que mis piernas no respondían y que cada paso era una batalla contra el cansancio. Я чувствовал, что ноги не слушаются, и каждый шаг был как битва с усталостью. Sentía que mis piernas no respondían y que cada paso era una batalla contra el cansancio. Pero entonces, algo increíble sucedió. Vi la meta a lo lejos. Но затем произошло нечто невероятное. Вдали я увидел финиш. Pero entonces, algo increíble sucedió. Vi la meta a lo lejos. Estaba cansado, sí, pero la vista de la meta me dio una energía inesperada. Да, я устал, но вид финиша придал мне неожиданный заряд энергии. Estaba cansado, sí, pero la vista de la meta me dio una energía inesperada. Me llené de emoción, y aunque mis músculos dolían, encontré fuerzas para correr un poco más rápido. Я наполнился радостью, и, несмотря на боль в мышцах, нашел силы бежать немного быстрее. Me llené de emoción, y aunque mis músculos dolían, encontré fuerzas para correr un poco más rápido. Sabía que ya faltaba muy poco. Я знал, что осталось совсем немного. Sabía que ya faltaba muy poco. Cuando crucé la línea de meta, sentí una mezcla de emociones. Alegría, orgullo y, sobre todo, alivio. Когда я пересек финишную черту, меня переполнили разные чувства: радость, гордость и прежде всего,
облегчение. Cuando crucé la línea de meta, sentí una mezcla de emociones. Alegría, orgullo y, sobre todo, alivio. Había terminado mi primer maratón. Я сделал это. Я завершил свой первый марафон. Había terminado mi primer maratón. Mis amigos y mi familia estaban allí, esperando con sonrisas y aplausos. Мои друзья и семья ждали меня там с улыбками и аплодисментами. Mis amigos y mi familia estaban allí, esperando con sonrisas y aplausos. Me felicitaron y me abrazaron. Y aunque estaba agotado, no podía dejar de sonreír. Они поздравили меня и обняли. И, хотя я был измотан, не мог перестать улыбаться. Me felicitaron y me abrazaron. Y aunque estaba agotado, no podía dejar de sonreír. В заключении давайте повторим слова, которые встретились в тексте. La decisión. Решение. La decisión. Participar. Участвовать. Participar. La curiosidad. Любопытство. La curiosidad. Superarse. Превзойти себя. Superarse. Lo suficiente. Достаточно. Lo suficiente. Las zapatillas de deporte. Спортивная обувь. Las zapatillas de deporte. La respiración. Дыхание. La respiración. Rendirse. Сдаваться. Rendirse. El entrenamiento. Тренировка. El entrenamiento. Adoloridos. Болят, о мышцах. Adoloridos. Detenerse. Остановиться. Detenerse. Acostumbrarse. Привыкать. Acostumbrarse. La alimentación. Питание. La alimentación. Ser capaz. Быть способным. Ser capaz. El logro. Достижение. El logro. La dedicación. Преданность делу. La dedicación. Aumentar. Увеличивать. Aumentar. Los corredores. Бегуны. Los corredores. Los gritos de ánimo. Крики поддержки. Los gritos de ánimo. Las fuerzas. Силы.
Las fuerzas. El cansancio. Усталость. El cansancio. На этом наше занятие подошло к концу. Благодарим за прослушивание. Hasta luego.